Mirando para mi izquierda con mucha fuerza. Bendiciones, Dios bendiga. Yo no sé, un chupito más. Ok. Bienvenidos a la clase bíblica hoy 11 de abril del 2025. Vamos a entrar a la lección número 5 del tomo 10, unidad 1. Estamos tratando en esta unidad acerca de los temas principales de los profetas menores. La lección de hoy se titula Dios arreglará todas las cosas, y de los 3 profetas que recomienda el estudio hoy voy a estar enfatizándome en 2 de ellos porque hemos hablado ya un poco acerca de Zacarías y quiero enfocarme con los 2 que estamos en parte 1 y parte 2 en la lección con Abdías y Joel. Como les mencioné la semana pasada, los temas se entrelazan entre los profetas menores, por la cual vamos a estar hablando. La semana pasada estuvimos hablando acerca del tema de la injusticia y de la opresión y el tomar ventaja y abusar de los indefensos. En el tema de hoy vamos a hablar cómo es que entre esos temas que hemos estado tratando llega la promesa, la palabra de Jehová hablando que a pesar de estos juicios que fueron enviados a estas naciones y al pueblo de Israel, al reino del norte y al reino del sur, todavía hay un esfuerzo, todavía hay una profecía que no se ha cumplido, es donde una vez por todas Dios arreglará todas las cosas. Vamos a estar hablando de las experiencias que tuvo el reino del sur y que nosotros como iglesia hoy día podemos aprender de ellas. Así que en este resumen, así les saludo en el amor de Cristo. Una representación, estamos aquí con representando a nuestro pastor Osvaldo, el reverendo Osvaldo Torres y su amada esposa Abigail Torres de la iglesia del Calvario, aquí en la ciudad de Buffalo, Nueva York. Siempre decimos que si usted no tiene una iglesia donde no se está congregando y quisiera encontrar una iglesia donde se enseña la palabra de Dios correctamente, bíblicamente, nuestra iglesia Calvario, tiene las puertas abiertas para recibirle con mucho gusto. Como dice nuestro pastor, no somos una iglesia perfecta, no somos gente perfecta, pero sí de mucho amor y no vendemos falsas propaganda como nos enseña el pastor. Somos genuinos. Allí les esperamos para que se congregue con nosotros y sea parte de la familia El Calvario. Los demás hermanos y amigos que se conectan a través de esta plataforma, ya somos una familia y quizás no los conocemos en persona, muchos de nosotros. Muchas personas la he recibido, como dije la semana pasada, he recibido sus mensajes. Me tardo un poco en responderlo. Uno hace 9 meses que me escribió y le vengo a responder apenas los otros días. Pero gracias a todas las personas que se conectan y confiamos que cada uno de ustedes sean bendecidos, transformados con el poder de esta palabra. Y de igual manera, los amigos que no han escuchado el mensaje, el evangelio, y se topen con nosotros, esperamos que permanezca conectado y siga aprendiendo, y oramos para que tenga ese encuentro personal con Dios. Muy bien, entonces oramos. Padre nuestro que estás en el cielo, te doy gracias, te doy gloria y honra por esta oportunidad que tú nos has concedido de poder conectarnos nuevamente para el estudio de tu palabra. Pedimos a cada persona conectada, Señor, en este momento, y lo que más adelante en la retransmisión, Señor, se conecten, que sean bendecidos y transformados por el poder de tu palabra. Gracias te doy por ella. Palabra de vida, palabra que nos ayuda a enriquecer nuestra vida espiritual, crecer y fortalecernos. Padre Celestial, me presento delante de ti, siempre creyendo y confiando, Dios amado, que la palabra que sale de mis labios es palabra dirigida por ti.
no es mi interpretación, sino que el Espíritu Santo nos ayuda a nosotros a proclamar tu verdades, Señor Jesús, y a compartirlas, Padre Celestial, de una manera clara, Padre Celestial, y poderosa. En el nombre de Jesús, yo te lo pido, Señor. Amén y amén. I need a tissue, sir. Oh, I got it. Ok, vine preparada. Dios arreglará todas las cosas. La verdad central dice que los propósitos de Dios prevalecerán. Los propósitos de Dios prevalecerán. No hay nada ni nadie que se oponga a la voluntad de Dios, a lo que Dios ya tiene planificado, a lo que ya ha determinado. El versículo clave se encuentra en Zacarías capítulo 10, el verso 6, que dice: de ellos tendré piedad y serán como si no los hubiera desechado, porque yo soy Jehová su Dios y los oiré. Así es que vamos a ver de quién se trata. ¿De quién habla aquí la palabra? Esta palabra profética de Zacarías, que dice Jehová que de ellos tendrá piedad y que los perdonará y no los va a desechar como si nada hubiese pasado. Vamos a ver de qué se trata esto. Quisiera saber, será por sus comentarios. Les animo y les exhorto que sean partícipes de la lección, haciendo comentarios. Salud, estornudó el perrito. Para así todos estar conectados, y así pues yo también veo la participación. Y estoy segura que la mayoría, si no todos, que están viendo este momento, esta enseñanza, la mayoría son padres. La mayoría de nosotros hemos tenido la bendición y el privilegio de ser padres. Y si no somos padres biológicos, o sea, no hemos procreado hijos, tenemos hijos nacidos del corazón. Y a esos hijos nosotros tenemos la responsabilidad de educarlos y disciplinarlos. Esta es la palabra clave para esta introducción. Como padres, tú practicas la disciplina. Y si tú practicas la disciplina, quisiera saber si la practicas y usas esa frase que muchas veces yo he escuchado, donde dice, le enseña a los hijos cuando en el momento de disciplinar, le dice: a mí me duele más que a ti, te tengo que castigar y a mí me duele más que a ti. Muchas veces nosotros cuando hijos, una vez quizás hemos escuchado cuando nuestros padres nos corregían a nosotros y nos decían eso, y en el momento no lo entendíamos, así como nuestros hijos. Si alguna vez tú has usado esa frase y le dices a tus hijos o a tus nietos, a tus sobrinos, a quienes estés disciplinando, y le dices: a mí me duele más que a ti, en el momento ellos no lo entenderán como tú y yo tampoco lo entendimos en nuestro momento. La realidad es que el aplicar la disciplina para muchos padres es algo que se le hace difícil, o si lo hacen quizás de una manera injusta o una manera severa, como también por el otro lado puede aplicar la disciplina de una manera muy liviana o absoluta, o no hace de ninguna manera practica la disciplina. La disciplina en el momento de corregir o decirle que algo está mal, le duela o no le duela al padre, lo hacemos. Y hay muchos padres que por sentido de culpabilidad no lo hacen, que por miedo de que sus hijos les dejen de querer y lo amenacen los amenazan como que rechazarlo, o no lo respetan, o no tener el amor. Están como que mendigan, así se dice, creo que el amor de sus hijos, y por miedo
de que sus hijos le digan no te quiero, no te amo, te odio, que esa es también una temporada muy natural en muchos de los juveniles, de los niños, que cuando son disciplinados o corregidos, que escuchan, dicen verbalmente, dice te odio, ojalá y te mueras, porque son frases que hemos escuchado, yo he escuchado, y le echan hasta maldiciones a sus padres cuando son corregidos. Entonces los padres, por evitar, por miedo, por temor o por mendigar el amor de sus hijos, no hacen disciplina, no le ponen límite, no los corrigen. Y por esta razón es que esa frase de que me duele más a ti que a mí es una realidad, porque nosotros como padres desearíamos que nuestros hijos no sufran de que todo les salga bien, que si algo malo ocurre, que nosotros seamos los que lo suframos y que ellos no pasen necesidad, etcétera, etcétera. Así que este tema de la disciplina es un tema muy serio y la palabra de Dios nos dice a nosotros la importancia de la disciplina dentro del hogar. Y es el mismo de relación que tiene Dios con su pueblo. La importancia de Dios corregir a su pueblo, y cuando Dios corrige a su pueblo, lo hace por amor. Por eso cuando nosotros disciplinamos a nuestros hijos es por amor. Aquel que no ama a su hijo, obviamente no lo disciplina, porque no está proveyendo la protección, no está proveyendo la guianza, no está poniendo límites a sus hijos para protección de ellos, aunque muchas veces el hijo pueda verlo de una forma de desventaja o de limitaciones. Podemos pensar en la jaula, en el trabajo de una jaula con un pájaro. Ese pájaro puede estar dentro de esa jaula y quizás el que lo ve por fuera o el pájaro como tal podrá pensar de que esas barreras, esa jaula lo tienen a él encerrado, lo tienen limitado, cuando la realidad, esas barreras de esa jaula lo que está es proveyéndole a él protección, a ese pájaro. Llegará el momento donde podrá ser apto y podrá entonces salir libre, sea cual sea. Esa es una analogía que te estoy trayendo para que entendamos el punto importante de la disciplina, que la disciplina también es parte del plan redentor de Dios, que la disciplina es parte de la esencia de nuestro Dios mismo. La palabra de Dios nos dice en Proverbios capítulo 29, los versículos del 15 al 17, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Cuando los impíos son muchos, mucha es la transgresión, mas los justos verán la ruina de ellos. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Sé que la disciplina tiene buenos resultados. La disciplina a la larga no tan solamente se beneficia a nuestros hijos, sino nosotros como padres somos beneficiados porque tendremos como resultado bendición y alegría en lugar de tristeza y dolor. Algunas personas, cuando piensan en Dios, piensan que Dios es un tipo de juez duro y firme, que Él principalmente, Dios, su esencia, su poderío, la única razón de Dios existir es ser un juez, que solamente está enfocado en castigar a los malvados. Otros piensan en Dios principalmente como un Dios de redención, un Dios redentor que obra y trabaja para aquel que se haya arrepentido. Los profetas menores que hemos estado tratando en esta semana nos enseñan a nosotros cómo es que tanto la justicia de Dios como la obra redentora de Dios están unidas. Así es que las personas que piensan que Dios es un juez que está ahí para castigar al malvado, y la otra persona que piensa de que Dios es un redentor que trabaja y trata con el arrepentido, la realidad es que esas dos personas están bien, pero están incompletas, porque ambas cosas es parte del plan de la redención, es parte del plan de Dios para la salvación del hombre.
tiene que corregir, tiene que disciplinarnos, tiene que enseñarnos. He visto en estas semanas también de cómo en estos libros proféticos, no tan solamente el pueblo está siendo confrontado y se le dicta o se le describe en qué áreas están fallando, en qué áreas estaban pecando y qué era lo que Dios esperaba de ellos, qué era lo que Dios le exigía que ellos hiciesen. Pero el pueblo continuamente se rebelaba contra Dios y rechazaba, generaciones tras generaciones, no aprendiendo de las previas generaciones, continuaban rebelándose contra Dios y desobedeciendo a Dios. Por lo tanto, el castigo y el juicio era necesario, y por eso es que Jehová levantó a estos hombres con palabra profética de juicio para castigar por su mal proceder. Así que muchas veces también cuando nosotros corregimos a nuestros hijos, es saludable y es bueno de que se le expliquemos y le digamos la razón por la cual están siendo castigados, están siendo corregidos o están siendo reprendidos. Y que el castigo debe de ser justo con la ofensa o con la conducta mala que están llevando. Tampoco es ser muy excesivo en el castigo, tampoco es ser muy liviano o hacer promesas de que lo va a corregir, pero no hace nada, porque ese es otro error que muchos padres cometen. Están con mucha amenaza y con mucho voy a hacer y esto es lo que va a pasar, pero tampoco, they don't follow through, no cumplen con la acción o el plan de acción para corregir la conducta de ese hijo. Así es que muchas veces también sus hijos tienden a no creer a sus padres. Ay, olvídate, eso es bobería. O hasta no pierden el respeto y lo toman como un relajo o lo ofenden porque no son firmes. Los padres no son firmes en el momento de la disciplina y la corrección y tienden a adoptar esa actitud muy relajante, muy echado para atrás o sin importancia ninguna, que no le preocupa las consecuencias a pesar de los avisos y los consejos que se le den. Y esa misma actitud de apatía, de rebelión, de falta de reverencia es lo que el pueblo había adoptado, y muchas veces tú y yo somos culpables también. Tú y yo muchas veces somos culpables de adoptar una actitud así, pensando de que eso no me aplica a mí. Hay otras personas que piensan que Dios es amor y tanto amor que las deja pasar todas. Que Dios entiende y se justifican de sus acciones o de su mal proceder. Dios entiende que yo soy así y soy así y Dios me acepta así. Así es que hay un sinnúmero de errores y de malas creencias que hay en las personas por la cual podemos caer en la misma situación que cayó el pueblo de Israel. Algunas personas, como les dije, tienden también a reflect, a proyectar la relación secular con su propia experiencia, su propia familia. Por ejemplo, si tiene una mala relación con su padre biológico o su madre, si tiene una mala relación con una persona de autoridad personalmente, esos mismos sentimientos o esas mismas experiencias de amargura, de desconfianza, pueden transferirse o pueden relacionarla con Dios mismo. Así es que muchas personas también tienen un pensar limitado o erróneo de quién es Dios. Así es que cuando Dios nos castiga o nos corrige, no es porque quiera ser malo, no es porque Él se complace en castigarnos y vernos sufrir, es simplemente por el bienestar de nosotros, para la protección de nosotros y porque desea que tengamos esa relación genuina con Él. Proverbios capítulo 3, los versos 11 y verso 12 dice: no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien
¿Quiénes? Estamos viendo, como les dije, porque hay padres que no, los padres que no corrigen o castigan o disciplinan a sus hijos, son personas que realmente no aman a sus hijos. Una perspectiva entonces adecuada, correcta, sana, de la que debemos de tener en respecto a quién es Dios, incluye el que nosotros comprendamos que Dios juzga para salvar, de que la corrección es parte del plan de salvación. Abdías, Joel y Zacarías son los 3 profetas que el escritor de la clase de hoy tiene, pero ya les dije que voy a hablar solamente del profeta Abdías y del profeta Joel. Estos profetas nos enseñarán hoy cómo es que Dios un día corregirá todas las cosas. Vamos entonces a comenzar con Abdías, los versículos del 1 al 9. Con esta primera parte, Dios juzga a los traidores arrogantes. Y si se fijan, dije que solamente son los versículos del 1 al 9, porque Abdías es un libro particular, un libro que solamente tiene un capítulo. Y voy a leerte un resumen de este libro antes de entrar a los versos bíblicos. El libro de Abdías es el más breve de la Biblia. Cuenta con 21 versículos en un capítulo único. Abdías vivió en Jerusalén, ese fue el reino del sur, después de la deportación de Judá a Babilonia. Fue el mensajero de Dios que anunció la caída de los edomitas. La palabra se quedó arriba. Descendientes de Esaú que se habían alegrado por la caída de Judá. También profetizó, profetizó la liberación y el establecimiento de Israel restaurada. Dios le mostró a Abdías que Edom iba a ser destruida. Vamos a ver qué dicen estos versículos. Visión de Abdías. Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom. Hemos oído el pregón de Jehová y mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. He aquí pequeño te he hecho entre las naciones, estás abatido en gran manera. La soberbia de tu corazón te ha engañado, tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Si ladrones vinieran a ti, o robadores de noche, como han sido destruidos, ¿no hurtarían lo que les bastase? Si entraran a ti vendimiadores, ¿no dejarían algún rebusco? Como fueron escudriñadas las cosas de Esaú, sus tesoros escondidos fueron buscados. Todos tus aliados te han engañado, hasta los confines te hicieron llegar. Los que estaban en paz contigo prevalecieron contra ti. Los que comían tu pan pusieron lazo debajo de ti. No hay en ello entendimiento. No haré que perezcan en aquel día, dice Jehová, los sabios de Edom y la prudencia del monte de Esaú, y tus valientes, oh Temán, serán amedrantados, porque todo hombre será cortado del monte de Esaú por el estrago. Muy bien, yo quiero hablar un poco antes de entrar a la descripción al resumen de estos versículos. Es quiénes eran los edomitas. No todo el mundo que tiene el privilegio de escuchar estas lecciones o se conectan no tienen conocimiento de las historias de Israel como lo tendrán algunos de ustedes. Así que aquellos que tienen el conocimiento, sean pacientes para los que no tienen tanto conocimiento. Me gusta enseñar un poco del trasfondo de la historia para poder entender mejor
el idea o la idea central de lo que estamos hablando en la clase. Así que para poder entender quién eran los edomitas, qué relación tienen ellos con el pueblo de Israel, por qué esta profecía de Abdías fue directa a los edomitas, qué hicieron ellos, de dónde salieron ellos, es lo que te voy a hablar brevemente para el beneficio de aquellos que no están familiarizados de la historia. Los edomitas eran descendientes de Esaú. ¿Quién era Esaú? Este era el descendiente, el primogénito de Isaac, el hermano gemelo de Jacob. Si tú has escuchado la historia de Jacob, que es el padre de las 12 tribus, pues su hermano gemelo, Esaú, el primogénito, porque eran gemelos, pero Esaú fue el primero en nacer, el mayor Esaú y Jacob. Entonces, Esaú se convirtió en el padre de los edomitas y Jacob, su hermano gemelo menor, se convirtió en el padre de los israelitas. Y estas dos naciones, la historia de Esaú y Jacob, vemos en la Biblia cómo ellos desde el vientre salieron en riñas. Eran parientes, los descendientes de Esaú y los descendientes de Jacob son parientes. Y la profecía que se dijo mientras ellos estuvieron en el vientre de su madre es que el menor sería el servido por el mayor. O sea, el mayor servirá al menor. Y más en la historia habla de cómo es que en un momento así de locura, Esaú vendió su primogenitura, que a él le tocaba, por ser el primogénito, le tocaba doble bendición, para ponerlo en términos fáciles. A él vender su primogenitura, desde ese momento en adelante hubo siempre fricción en la relación de estos dos hermanos. ¿Y qué pasa? Que esta fricción, conflicto continuó a través de toda la historia. También debemos de recordar que más adelante vamos a ver por qué en el libro tanto de Josué, te voy a dar la cita por si te gusta tomar notas y buscar después y leer. En Josué capítulo 24, verso 4, en la Biblia hace referencia a Seir, S-E-I-R. En Isaías, capítulo 63, verso 1, hace referencia a Bosra, B-O-S-R-A. Y en Segunda de Reyes, capítulo 14, verso 7, hace referencia a Sela, S-E-L-A. Todas estas referencias de la tierra y la capital también de Edom son como se conocen o se le hacía la referencia en estos versículos, pero está hablando de la región o de la área Edom. Edom, edomitas, descendientes de Esaú. Hoy día Sela es conocida como la capital, que tiene el nombre ahora de Petra. En la Biblia dice Sela, pero hoy día se le llama Petra. Esa es la capital. En esa región es donde habitaron los descendientes de Esaú, que tomaron control de esa área. Los descendientes de Esaú eventualmente dominaron las tierras del sur, en el área del Mar Rojo, que tenía una arena roja, porque también significa rojo. La palabra semítica significa rojo. Y en esa área fue donde se ubicaron, y eventualmente los descendientes de Esaú dominaron todas esas tierras, y por eso vemos en esos nombres de esas citas que te di, en Isaías, en Josué, y el otro ahora no me acuerdo, son el área o la tierra de los edomitas. Una de las antiguas rutas se encontraba en esa área, y esa es la ruta o el camino real por la cual el pueblo de Israel en su salida de Egipto quisieron atravesar, pero los habitantes de Edom le prohibieron el paso al pueblo de Israel cuando salieron del Éxodo. Los rechazaron de una manera muy violenta, a la fuerza los expulsaron, así es que no pudieron cruzar y tuvieron que dar la vuelta. Este parentelo, como ya les dije, viene trayendo fricción en
toda la historia. Ahora, a pesar de este conflicto, Dios le prohibió al pueblo de Israel de que odiaran a los edomitas. A pesar de que eran parientes cercanos y a pesar de tanto conflicto, Dios le prohibió a Israel que no odiaran a los edomitas. Deuteronomio capítulo 23, verso 7. Sin embargo, los edomitas constantemente atacaban a Israel y como resultado se llevaron a cabo muchas guerras. A pesar de que tenían ya prohibido de parte de Dios odiarlo, con todo eso los edomitas no se llevaban bien unos con los otros y siempre había esa fricción. Incluso durante, un poquito más de historia, durante la guerra de los macabeos, los edomitas fueron sometidos por los judíos y obligados a convertirse al judaísmo, por lo cual tuvieron más resentimiento y a través del tiempo, a pesar de todo, los edomitas conservaron muchos de sus antiguos odios hacia ellos y rencor contra los judíos. Son parientes, pero con todo y eso se odiaban a muerte. Un odio un odio malo, malísimo, aunque los odios todos son malos. Cuando el griego se convirtió en el lenguaje popular, los edomitas se les llamó ahora idúmeos. Con el auge, con el empuje del Imperio Romano, entonces un idúmeo cuyo padre se había convertido al judaísmo, porque recuerden, los obligaron a convertirse al judaísmo, uno de esos descendientes fue puesto como rey entre los judíos allá en Judea. ¿Y quién es este famoso personaje? Es el rey Herodes el Grande. El que sabemos en Mateo capítulo 2, versos 16 y 18, es el rey Herodes el Grande, el tirano que ordenó la matanza de los niños en Belén con el objetivo de matar al niño Jesús. Estamos viendo cómo esta historia viene arrastrándose y siempre estamos hablando acerca de la mala relación entre los samaritanos y los judíos, pero aquí hay otra más seria y más impactante que viene siendo la relación con los edomitas, que son los parientes de Israel, los israelitas, y cómo esta contienda y este odio todavía sigue. Así es que por esa, a través de la historia, ese sentir, ese odio de los edomitas contra Israel, cuando llegó el cumplimiento del juicio, de que llegaría, el reino del sur, Jerusalén, sería cautivada, como cuando los babilonios entonces cautivaron a Jerusalén, a Judá. Los edomitas se alegraron, se gozaron. Y más adelante voy a leerles 6 cosas que ellos hicieron. Y por esa acción que ellos llevaron es que esta profecía que Abdías da, esta palabra de juicio que envía Jehová contra los edomitas, era por estas acciones, ese odio y ese mal que hicieron al pueblo de Israel. Cómo es que ellos se alegraron por la caída y el cautiverio que sufrió el pueblo de Israel. Vemos cómo en el libro de Abdías comienza con esta palabra de juicio, pero también termina con una promesa de liberación y alivio para el reino, para Jerusalén, para el reino del sur. Esta resistencia o este odio de los edomitas contra los judíos, también está la profecía en Ezequiel capítulo 35. Así que cuando tengas la oportunidad, te aconsejo también que leas ese capítulo 35 de Ezequías. Pero el versículo 15 en específico está esta profecía que dice: como te alegraste sobre la heredad de la casa de Israel, porque fue asolada, así te haré a ti. Asolado será el monte de Seir. Recuerden, Seir
es el nombre del territorio donde los edomitas, Edom, donde se ubicaron, y hoy día se conoce como mejor Petra. Y todo Edom y todo él, y sabrán que yo soy Jehová. Vemos también aquí la profecía de la destrucción por la alegría que los edomitas sintieron por la destrucción de Israel. Ahora que tenemos más claro quiénes eran los edomitas, vamos entonces a explicar estos versículos de resumen que se les leyó. Dios aquí le demuestra a Abdías que Edom estaba a punto de ser completamente destruida. Fijémonos de este detalle: completamente destruida, no rastros ninguno. Y esto es específicamente por su acción, por su actitud, cuando Judá fue conquistada por los babilonios en el año 586 antes de Cristo. Cuando los babilonios comenzaron a expandir su reino y a ganar más y más terreno, los edomitas rápidamente se sometieron a los babilonios. Y ellos se establecieron con un orgullo y actuaban como que ellos tenían la protección de los babilonios. Esa actitud, arrogancia que adoptaron los edomitas al ellos someterse a la autoridad de los babilonios, los hizo a ellos sentirse orgullosos y pensaban que tenían la protección y se sentían muy seguros de la protección de los babilonios. Ellos confiaban que ellos estaban a salvo al ellos pues someterse voluntariamente a los de Babilonia. Su arrogancia realmente fue su perdición. Dios les recordó a los edomitas que ninguna fortaleza o ejército humano puede proteger a ninguna nación del Todopoderoso de Dios. Así que ellos confiando en su fuerza militar o confiando en la protección de sus cautivadores no era suficiente y no los protegería a ellos del juicio que vendrían sobre ellos. Así es que Dios explica de una manera viva, de una manera clara, de cómo sería entonces la destrucción de Edom, diciéndole que sería de una manera completa. En los versículos que le leí, por ejemplo, le da dos ejemplos. Cuando un ladrón o ladrones van a robar a una casa, ellos no se roban todo. No te dejan la casa limpia, uno, porque no tienen el tiempo. Van y buscan lo más valioso y no roban todo. De la misma manera, como puede haber un buen agricultor de uvas, lo que describe en esa parte que leímos, es que por más minucioso y por más hábil que sea, y va a cosechar y va a recoger el fruto de su labor, va siempre a quedar 2 o 3 uvas, no va a poder recogerla toda al 100%, va a quedarse algo atrás. Lo que está diciendo Jehová en esta profecía, describiendo la destrucción de los edomitas, es que comparado a un ladrón, comparado a un agricultor que deja siempre algo atrás, deja algún rastro atrás, comparado a ello, con Edom, no va a quedar ningún rastro, sino que todo será completamente destruido. Todo va a dejar de existir. Así de severo y claro deja Jehová al pueblo de Edom por su orgullo y por su trato y su actitud contra sus parientes, contra el pueblo, contra Jerusalén, el pueblo de Judá que había caído. Todos los pueblos y todas las naciones deberíamos de aprender de este ejemplo. Entender que cualquier nación o cualquier pueblo, aún los de hoy en día, aunque los Estados Unidos es una de las naciones consideradas más poderosas y más equipadas,
aún y con toda fuerza militar y toda conexión y toda reputación que tenga la nación de los Estados Unidos, ni esta nación ni cualquier nación puede contra el Dios Todopoderoso. Así que cualquier nación que adopta la misma actitud que tuvieron los edomitas, van a correr la misma suerte. Hay de aquel que confíe en la fuerza militar, en su propia seguridad, en su propio conocimiento, en sus propios recursos, en su propio dinero. Hay de aquellos que caen en ese espíritu de arrogancia como los edomitas, porque será destruido. Llegará el día donde Dios terminará con todo, donde Dios arreglará todo. La arrogancia puede hacer que una persona tienda a tomarse una confianza falsa y puede actuar de manera opuesta, puede oponerse contra Dios. Nadie jamás podrá ganar la batalla contra Jehová. La destrucción de Edom, los versículos 10 al 14, están las 6 razones específicas, porque su arrogancia es lo que los llevó a ellos a la ruina, a la destrucción completa. Vamos a ver que debido a este gran regocijo que ellos celebraron por la caída de sus parientes de los judíos o Israel, es que vendría esta destrucción número 1. En lugar de defender a sus parientes cercanos, Edom lo que hizo es que se mantuvo apartado. O sea, ahí donde se acomodaron en esas tierras, se mantuvieron alejados de lo que estaba sucediendo, y en lugar de tomar acción y defenderlos, ellos observaron desde sus lugares seguros, desde sus lugares altos, y vieron como fuera todo aquello una película, y vieron cómo los extranjeros tomaron posesión de la ciudad. Cuando una nación venía a conquistar a otra, o lo que recibían o lo que hacían era como muestra de su conquista y de su orgullo, tomaban posesión de las riquezas de esa ciudad, lo que le llaman el botín. Así es que cuando los babilonios entraron para conquistar y vencer en Jerusalén, cogieron el botín, las riquezas de Jerusalén, y se las estaban repartiendo. Así es que los edomitas, en lugar de defender y ayudar, ellos mejor se quedaron observando, viendo cómo ellos estaban repartiéndose, los babilonios estaban repartiéndose entre sí el botín. Número 2, la otra razón por la cual este juicio vendría de destrucción de seguro, era porque se regocijaron cuando el pueblo de Judá fue tomado prisionero a Babilonia. El verso 12. En el verso 12 también describe que ellos se alegraron. Se regocijaron cuando se los llevaron presos y se alegraron por el dolor de Judá. Qué triste y qué pena es cuando un creyente, un cristiano, supuestamente cristiano, se alegra por la desgracia o el dolor o la pérdida de otra persona, sea quien sea esa persona. Sea creyente o no, se lo haya merecido o no, tú nunca sabes. El hecho, eso no es amor. El hecho de que tú te celebres y te alegres de que algo malo, una tragedia, algo doloroso le ocurra a otro semejante, es de vergüenza. Los edomitas se alegraron, se regocijaron y se jactaron, se lucieron. Se la estaban disfrutando al máximo, mientras el pueblo de Judá en Jerusalén estaban sufriendo por esa conquista, por esa desenterro, sacándolos de su tierra. No es bueno, no es saludable, no es de testimonio que un creyente se regocije por el dolor de otro
que un creyente tome ventaja cuando otros están teniendo problemas para ellos adelantarse o para sacar beneficio de la circunstancia. Hay un sinnúmero de ejemplos que podríamos mencionar, pero no tenemos el tiempo. Lo único que quiero hacer recalcar es que evitemos de comportarnos y pensar y actuar como los edomitas actuaron con el pueblo de Judá. Número 4, sus actitudes arrogantes. Ellos llevaron llevaron una conducta muy contraria a la justicia de Dios. Ellos en su arrogancia no tan solamente se burlaban y se desconectaron de lo que estaban sufriendo sus parientes, sino que ellos también tomaron ventaja de lo que el enemigo dejó atrás, el botín, cualquier cosa que hayan dejado atrás, ellos tomaron posesión de eso. Ellos hicieron parte de su propiedad lo que habían dejado atrás. No tan solamente eso, el punto número 5, cuando algunos habitantes de Judá habían logrado escapar de las manos de los babilonios, en su intento de escapar, en el camino se encontraron con algunos edomitas. ¿Y qué hacían estos edomitas que se encontraban a estos judíos que corrían y escapaban? Ellos los tomaban como prisioneros y los mataban. No tan solamente los tenían o los tomaban como prisioneros para ellos, sino también los llevaban y los entregaban a los babilonios como prisioneros de guerra. Así que por estas 6 acciones es que viene este juicio, que está descrito claramente la seguridad, la razón de la destrucción de los edomitas. Dios declaró juicio contra ellos en ese versículo 15. Asimismo, como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. También vemos en Ezequiel, vuelvo y les repito, el 35, verso 15, que ya te lo leí. Asimismo, por tus hechos, asimismo será contigo. El sufrimiento de Judá fue temporal. Aquí es donde vemos esta parte de esperanza en Abdías. El sufrimiento de Judá fue temporal porque hubo esperanza. Volverían, sabemos en la profecía de que ellos regresarían, un remanente que permaneció fiel y salieron del exilio, 70 años después salieron del exilio de Babilonia y regresaron a casa, mientras que los edomitas no tuvieron la misma suerte. Dice que sus riquezas, sus fortalezas en las montañas, todos serán poseídas por otro. Así que en un momento donde ellos los descendientes de Esaú tomaron control sobre esas montañas y esos diferentes lugares en toda esa área, ahora ellos serían despojados de sus tierras y todas sus posesiones ahora serían de otro. Que nosotros entonces podríamos aprender de la experiencia de los edomitas es que la arrogancia, tengan mucho cuidado, la arrogancia distorsiona nuestros pensamientos y comportamientos. Ya vimos una de las acciones que tomaron ellos, los edomitas, es que por su arrogancia ellos también tomaron ventaja y de lo que el enemigo dejó atrás de ese botín, de las riquezas de los de Judá, ellos los tomaron para ellos. Así es que la arrogancia puede cambiar nuestros pensamientos y nuestro comportamiento a llevar a hacer maldades. Y así fácilmente la arrogancia lleva a una persona a ser fácilmente prisionero de la violencia, del odio, de la envidia, de la crueldad, del egoísmo. Todas estas cosas que son frutos de la carne. Así que el antídoto contra la arrogancia es en Salmos capítulo 5, los versos de 4 al 5, es lo que nosotros cuando lo leemos y entendemos qué es lo que le pasa a una persona arrogante, una persona que practica la maldad, es esto. Salmos 5, 4 y 5 dice, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. Ya estamos viendo, a Dios no le agrada al malvado.
El malo no habitará junto a ti. Qué malo, qué triste es pasar toda una eternidad sin la presencia de Dios y vivir sin Dios. Los insensatos no estarán delante de tus ojos, no estar delante de la presencia de Dios. Entender que Dios aborrece a todos los que hacen iniquidad. Así que si tú no quieres correr la misma suerte, acuérdate de esta promesa que encontramos en Salmo 5, los versos 4 y 5. El injusto, el malvado, no estará en la presencia de Dios. Dios no le agrada al malvado, ni al que practica iniquidad. Ahora vamos a pasar rápidamente a Joel, capítulo 3, versos del 1 al 7. En esta segunda parte, pero quiero leerte un resumen del libro de Joel. Está dividido en dos partes. Primero, la primera parte es histórica y relata la gran calamidad causada por una invasión de langosta. O sea, el castigo, el juicio llegó por medio de la langosta. Una de las plagas que, si te recuerdan, fue una de las plagas que azotó en Egipto. Así es que vemos en esa parte la invasión de las langostas, lo que causó, los daños que causó. La necesidad del arrepentimiento es descrita y también la restauración se habla. La segunda parte de Joel es más escatológica, que es una de las partes en que vamos a ver hoy, y expande la respuesta de Dios a las oraciones del pueblo. Habla acerca del derramamiento del Espíritu Santo y el juicio de las naciones y la bendición del reino. El libro incluye una profecía que con frecuencia encontramos en los escritos de los profetas, que en el futuro los judíos establecerían como una gran nación en Palestina. Joel capítulo 3, los versos del 1 al 7 dice: porque aquí que en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Y echaron suerte sobre mi pueblo y dieron los niños por una ramera y vendieron las niñas por vino para beber. Y también, ¿qué tengo yo con vosotras, Tiro y Sidón y todo el territorio de Filistea? ¿Queréis vengaros de mí? Y si de mí os vengáis, bien pronto haré yo recaer la paga sobre vuestra cabeza. Porque habéis llevado mi plata y mi oro y mis cosas preciosas y hermosas, metisteis en vuestros templos y vendisteis los hijos de Judá y los hijos de Jerusalén a los hijos de los griegos para alejarlos de tu tierra. He aquí, yo los levantaré del lugar donde los vendisteis y volveré vuestra paga sobre vuestra cabeza. He aquí, yo los levantaré, yo los regresaré, yo haré venganza. Aquellos que esparcieron, yo los volveré a traer. El libro de Joel se compone de varias profecías poéticas, una manera en que se escribe de una manera bien romantizada, pero es bien seria, bien profunda, bien fuerte. Incluye de una manera bien vívida la promesa de redención. Como ya les dije, en el libro de Abdías vemos la comparación de cómo hay una promesa de redención para Jerusalén, Judá en Jerusalén, mientras que para los edomitas no había redención, sino que era total destrucción. En Joel, en esta última parte, en la segunda parte del libro de Joel, vemos cómo es que Dios en su justicia
en el momento de terminar con todo lo malo, parte del plan en terminar con todo lo que es malo, con el fin de traer redención, de traer vida, de traer esperanza a su pueblo, con quien nosotros hablamos al principio en la verdad central de ese pueblo que él dice: los perdonaré como si nada hubiese pasado, porque es mi pueblo. Es su amor incondicional, el amor de Dios, que a pesar de que el pueblo sufrió por causa de su desobediencia y rebelión, Dios no los destruyó por completo, sino que le dio oportunidad donde sufrieron las consecuencias, y allí en su cautiverio el pueblo aprendió a amar a Dios, y por eso vemos que el día de hoy los judíos aman a Dios y ya la idolatría en el pueblo judío no existe, porque esa experiencia del cautiverio los impactó de tal manera que su dedicación a Dios, a pesar de que muchos de ellos no creen en Jesús como el Hijo de Dios, su fidelidad y su entrega hacia el Dios Santo, Dios puro, es lo que los tienen a ellos enfocados, donde finalmente esta generación ha aprendido de las anteriores. La experiencia del cautiverio, el que fue el castigo de Dios, fue parte y es parte del plan de redención para su pueblo. Todavía Dios está trabajando con su pueblo, y de una manera corta en cuanto a la historia de la escatología, una vez que la iglesia, los gentiles, nosotros hayamos sido levantados, Dios continuará trabajando con su pueblo y hará esta promesa una realidad, y se cumplirá cuando él dice que los haré traer todos a casa de nuevo. En el 1947, que ahora tengo el año correcto, cuando se volvió a restablecer la nación de Israel otra vez para ser reconocida, desde ese entonces los judíos están regresando a casa. Así que estamos viendo ya señales donde poco a poco se está comenzando a cumplir esta parte de redención para el pueblo de Israel. El libro de Joel se compone de varias profecías, y entre estas profecías todavía hace mención de la actitud. Sé que antes de la redención todavía estamos hablando, todavía hay que hablar de la parte desagradable que hicieron con el pueblo con los hijos de Jerusalén, el pueblo de Israel. El versículo 3 particularmente del capítulo 3 es la parte más que voy a tocar ahora, y voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible. Cuando habla de que dieron los niños por una ramera y vendieron las niñas por vino, está hablando de un tema que todavía hoy día es muy relevante. Es un tema que todavía hoy vemos cómo es que este abuso o esta opresión continúa practicándose de diferentes maneras. Vuelvo y les repito, los pecados antiguos son los mismos que hoy día, simplemente que están modernizados. Es una manera hecha diferente, pero siguen siendo pecados y desagradables ante los ojos de Dios. Y este es uno de los ejemplos de la cual se llevó a cabo y que todavía hoy día sigue vigente en nuestro mundo, en nuestra sociedad. Estas naciones habían tratado a los hijos de Israel como si fueran mercancías. Dios entonces dice en la profecía a Joel que Dios tomaría venganza y que Dios hará juicio contra estas naciones por el trato que han hecho con sus hijos. No solo esto, sino que no tan solamente iba a traer justicia contra aquellas naciones por haber tratado a los hijos de Israel de esta manera, sino que hay la promesa de que el pueblo regresaría de los lugares distantes donde habían sido llevados, según ese verso 7. Este pecado deplorable que continúa hoy día con el trato y el maltrato de los hijos es un tema que yo mencioné la semana pasada, que como en los Estados Unidos
en el mes de abril, está declarado el mes de prevención contra el abuso y negligencia de los niños. Y estoy otra vez utilizando azul porque es todo el mes. Hoy tuvimos otra actividad. También tengo mi brazalete, tengo está en el otro, my pen. Y también tengo esto. Esto yo lo repartí a los estudiantes, los que estuvieron en la clase de ayer, y yo se los repartí para que lo vieran como una muestra y para hacerlos parte de este llamado que estamos haciendo, porque nos podríamos preguntar qué nosotros como iglesia podemos hacer. La semana pasada, cuando estuvimos hablando acerca de la opresión y los abusos contra los indefensos y cómo las personas de posición, de autoridad, son los primeros abusadores, cómo es que como iglesia, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos nosotros ser parte de la solución? Y esta campaña de ya hacer conciencia, el color azul, especialmente este artículo, ¿cómo se dice en español? Yo se los escribí por aquí. Molillo creo que se le llama. Representa la acción de cómo nuestros niños deben de tener un futuro feliz, un futuro sano, un futuro alegre. Esto es lo que representa mira, no encuentro el papel para leérselo. Este aparatito. Así que yo se los di a los hermanos para que en las escuelas, en las organizaciones e incluso en las iglesias, en los jardines, se muestra esto para dejar saber que nosotros somos parte del esfuerzo de hacer conciencia y entender que nuestros niños merecen y tienen esa oportunidad de tener un futuro seguro, un futuro brillante. Lamentablemente es el trato, ¿cómo se le llama eso? El trato de personas, el tráfico de personas sigue siendo, si yo lo tenía en español, sigue siendo vigente hoy día. No lo tengo en español. Quiero leerte una historia. Una historia que en el 2023 es reciente y el nombre del personaje, para mantenerlo privado, se le puso Daniel. No es el nombre verdadero de la persona, pero esto sí le pasó a este joven de 21 años. Este joven de 21 años se ganaba la vida vendiendo accesorios para teléfonos móviles en un mercadillo en Lagos, Nigeria. Con mucho esfuerzo y mucha dedicación, él vendía estos accesorios para teléfono. Y en una ocasión, en un día, alguien se le acercó y le ofrecieron una oportunidad que cambiaría su vida. Y lo invitaron a ir a trabajar a el Reino Unido. Así que él creyó en la oferta, en esta oportunidad, que estas personas que serían sus nuevos empleadores, y le ordenaron que él se hiciera una prueba de sangre. En este análisis de sangre, él pensó que era necesario parte del proceso para tener su visa. Las personas con las que él había estado trabajando, entonces lo pusieron en un vuelo y le confiscaron su pasaporte. A los pocos días de él entonces llegar a Londres, Daniel, este joven, fue trasladado a un hospital donde entonces los médicos les estaban explicando cuáles eran los riesgos de la operación que iba a ser sometido, y Daniel no estaba seguro de lo que estaba pasando. A él le sorprendió porque iba a ser sometido a una operación. Pero ¿qué pasa? Que el médico se dio de cuenta de lo que estaba sucediendo y el médico, sin él saber nada, Daniel, sin él saber nada, él decide escapar. Estaba muy confundido, no estaba entendiendo lo que estaba sucediendo
y tampoco notificaron a las autoridades. Así es que más tarde Daniel, este joven, había escuchado una conversación que estaban teniendo entre las personas que lo habían llevado hasta allí, hasta el Reino Unido, y estaban hablando que era necesario que lo llevaran de regreso a Nigeria, no sé decir Nigeria en español, y allá era donde le iban entonces a sacar un riñón, porque las personas que lo habían llevado bajo el engaño a hacerse todo este procedimiento era para ver si él calificaba y necesitaban traficar su órgano, el riñón de él. La historia, para hacérsela más corta, al fin y al cabo este joven terminó ahuyentando, lo reportó a la policía y hasta el día de hoy ha tenido que mantenerse oculto. Finalmente, en el año 23, junio del 2023, las personas, tanto el médico que iba a hacer la operación para quitarle el riñón, el político, era un padre político que él junto con su esposa, estaban traficando o querían traficarle el riñón de este joven para su propia hija. Así que tanto el político como la esposa como el médico fueron enjuiciados y fueron a la cárcel, y este joven ha tenido que permanecer. Su vida ha cambiado totalmente porque esa parte del abuso todavía continúa. Ahora, la diferencia del trato de trafficking de trabajadores sexuales, también como engañan a muchos de los niños o jóvenes prometiéndole que su vida va a cambiar. Tanto el trato sexual o promesas de trabajo se siguen todavía trabajando, y hay maneras de cómo ayudar a mantener un control o tomar acción. Cuando se trata de tráfico de órganos, ya es algo más diferente, porque gracias a la tecnología, y esto es un asunto de un día, o sea que es algo más fácil y es más difícil de controlar, más que los otros demás tráficos y abusos. Es un asunto que se toma días y años. Y hay manera de cómo hacer conciencia, de cómo proveer información, de cómo avisar, de cómo tomar parte y ayudar a defender a aquellos que son indefensos. En 1 de Timoteo capítulo 1, verso 10, incluye también a lo que son este tipo de personas, secuestradores, personas que secuestran a las personas, a los niños, a los jóvenes, y los trafican, trafican, así se dice, traficantes, que son traficantes, tratas de seres humanos. Yes, that's it. Así que este pecado no es nuevo, todavía sigue vigente, se practicó en aquellos tiempos, y por esta razón ha sido condenada, o es que viene esta palabra de juicio en el libro de Joel contra estas naciones que traficaron, que secuestraron, que abusaron, que vendieron, todo por el bienestar de ellos propios, para ganancia propia. Y nosotros como iglesia podemos hacer algo al respecto, hacer conciencia, educar a los padres. Como ya les dije al principio de nuestra transmisión, al principio de la clase, hablé acerca de la disciplina. Y es porque es importante aplicar la disciplina y educar, prevención en todos los aspectos. Mencioné también ayer brevemente que muchas veces hay padres que no aplican la disciplina porque dicen que los primeros años o eso no es nada, o ellos no entienden. Y eso es un error. Los niños, los primeros 5 años son los más esenciales, porque su cerebro es como una esponja que absorbe todo. Ellos aprenden observando según la conducta, lo que escuchan. El hecho de que un niño menos de 3 años no tenga la habilidad de verbalizar o hacer
oraciones completas y no tenga la habilidad de expresarse de una manera muy expresiva, no quiere decir que la disciplina no importa. Desde esa edad, los primeros 3 años, los 5 años, son años de importancia. Y educarlos en prepararlos como ellos mismos defenderse, enseñar a los hijos lo que se le llama el toque bueno, el toque malo, estar pendiente de muchas cosas. Bueno, hay tantas cosas que tú y yo como iglesia podemos hacer para no ser parte de esta conducta y ayudar a los indefensos. Procurar, tener cuidado, educarnos. Traficantes de esclavos, traficantes de personas, esa es la palabra, secuestradores. Nosotros podemos estar seguros de que Dios algún día juzgará a todos los que se dedican a la trata de personas o se aprovechan de las personas vulnerables de cualquier manera. Así que mientras tanto, nosotros como iglesia, como creyentes, deberíamos de defender a los oprimidos y a los indefensos. Isaías capítulo 1, verso 17 dice: aprender a hacer el bien, buscar el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. Esa palabra de consejo son también importantes para nosotros como iglesia. Hagamos justicia, busquemos el bien, eduquémonos. Aquel que no puede y tú puedes, hagamos algo, pongamos de nuestra parte. Así es que después de descubrir el juicio que castigaría a los malvados, Dios prometió entonces la reversión y la bendición para su pueblo, y Judá sería habitada para siempre. Joel capítulo 3, versos 20 y 21 dice: pero Judá será habitada para siempre, Jerusalén por generación y generación, y limpiaré la sangre de los que no había limpiado, y Jehová morará en Sión. Aunque Judá había pecado mucho, Jehová los perdonaría y los limpiaría completamente. Así es que en la acción final de redención de Dios, iglesia, amado amigo, amado hermana, persona que me escucha, entendamos que no quedará ningún remanente de pecado. En ese día final de redención, en ese día donde Dios lo arreglará todo, no habrá ni un remanente, ni una gotita, ni una manchita de pecado. Y gracias a la vida, a la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, el pecado es completamente perdonado y limpiado. Tú y yo somos limpios del pecado, somos libres del pecado, somos completamente perdonados. Gracias. Ese día para ti y para mí ha llegado gracias a la vida, a la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero sí llegará ese día final donde todo será arreglado, donde el pecado, el poder del pecado tendrá su fin, donde el poder de la muerte tendrá su fin, donde Satanás y sus ángeles caídos tendrán su castigo perpetuo, y todos aquellos que hayan rechazado a Cristo Jesús, ese regalo de redención también terminarán en ese castigo eterno. Dios es siempre fiel y Él promete esperanza y promete restauración a través de Jesús, y un día Él corregirá todas las cosas. Amén. Muy bien, entonces voy a cerrar por hoy. Creo que me cogí más de una hora, but that's okay. La semana que viene, el viernes, es Viernes Santo. No voy a conectarme, no vamos a estar conectados por aquí por Facebook Live. Estaremos ese Viernes Santo en media vigilia en nuestra iglesia, en la congregación, allá en la Iglesia del Calvario, 221 de la East de Buffalo, Nueva York. Así es que con el favor de Dios nos vemos la semana más arriba. Continuamos con la lección número 6. No voy a brincar, vamos a seguir con la lección número 6. Nos vemos con el favor de Dios. Además que recuerden, si todavía no te has suscrito a nuestro canal en YouTube de la Iglesia del Calvario,
para que puedas disfrutar de estas lecciones, porque ya, vuelvo y les recuerdo, después de 30 días, Facebook ahora borra todos los en vivos de cualquier persona. A los 30 días automáticamente quedan eliminados, borrados de Facebook, y por eso nosotros tenemos la habilidad, o el técnico lo retransmite. Salimos entonces el sábado otra vez en YouTube, en el canal de YouTube. Así que suscríbete, comparte, dame un like, por favor, para que así otras personas también puedan ser bendecidos con estas transmisiones. Y creo que eso es todo, los anuncios. Padre, gracias. Gracias por esta hora maravillosa. Gracias por cada hermano que se ha conectado, Padre Celestial, que ha sido bendecido con el poder de esta palabra. Gracias por su paciencia, Señor amado, y pasar este ratito conmigo. Te doy gloria y te doy honra, Señor, y pido una bendición sobre especial para cada uno de ellos. Tú conoces, Dios amado, la situación o circunstancias que estarán viviendo, las experiencias que estarán viviendo, Señor. Ayúdanos a cada uno de nosotros a ser conscientes, Señor, que nosotros seamos activos, Padre de la gloria, y seamos parte de la solución y no del problema, Dios amado, que practiquemos la justicia, Dios del cielo, y que siempre entendamos y reconozcamos que el parte del plan de redención también está la disciplina, que aprendamos a ser corregidos por tu Espíritu Santo, Dios del cielo, y que aprendamos, Señor, cada día a vivir una vida agradable y justa. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, 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 amén. Dios les bendiga, Dios les guarde a todos que se han conectado. Bendiciones. Buenos días, buenas noches y buenas tardes, donde quiera que estés. Esta ha sido tu hermana Marilyn Colón. Bendiciones.